Seguimos, seguimos nosotros entonces ya en la recta final de lo que es la escuela dominical acerca de la familia. Estamos, recordemos, en la sección que hemos titulado Apéndices. Y es para ver ciertas temáticas que atañen a cada familia en particular o que están pensadas en ciertas situaciones particulares que una u otra familia van a pasar por eso. Vimos, por ejemplo, temas desde la soltería, los matrimonios mixtos, los padres o madres solteras. Hoy, para seguir con esa temática, vamos a ver un tema que igual va ligado al tema familiar y es, digámoslo así, la vejez. O haciéndonos una pregunta, y es, tenemos un anciano en casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos un anciano en casa. Entonces la propuesta creo que es la misma que siempre nos ponemos, y es, ok, vayamos entonces a algunos principios bíblicos que podamos aplicar. ¿Para qué? Para que a la luz de esas situaciones particulares que puedan tener las familias, podamos, digámoslo así, actuar cristianamente, o si nos vamos un paso atrás, podamos pensar como cristianos, porque como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo y por ende nuestros pensamientos deben ser alineados a nuestro Señor. Si por ende tenemos la mente de Cristo, nuestro actuar en cada situación, en particular en la vida familiar, debe ser un actuar que se asemeje entonces a la voluntad de Cristo para con su iglesia. Ahora, ¿y por qué tocar este tema? Hay un anciano en casa. ¿Cómo? Porque puede ser que muchos o algunos aquí entre nosotros convivan con ancianos. Y dos, porque ciertamente hay unos que no hemos llegado a esa etapa, pero vamos para ahí. Si Dios no nos llama, antes, cuando digamos, hay un anciano en casa, tal vez dentro de unos años va a decir, yo soy el anciano en casa. Así que la idea es aplicar ciertos principios bíblicos entonces a estas situaciones. Una situación muy particular que se da es cuando los hijos, ellos llegan a hacerse cargos de sus padres. En la familia, tengámoslo claro, hay ancianos, o digámoslo así, hay viejitos, como lo llama también uno, tal vez para no confundirlo con el término de anciano u obispo, sino que estamos enfatizando el término de alguien avanzado en años. En las familias cristianas hay ancianos entonces, y por ende, como cristianos, debemos entender lo que dice la Biblia sobre la vejez, sobre ir adentrándonos en años, y también entender cómo debemos actuar bajo ciertos principios bíblicos. Entonces, comencemos. Veamos algunos principios que creo que son pertinentes para todos nosotros. Número 1. El aumento de los adultos mayores. Muchas estadísticas, mis hermanos, hacen una comparación entre lo que es hoy contra hace 100 años, por ejemplo. Y una de las cosas que se ve notorio es, si uno ve una gráfica, la pendiente va hacia arriba. Y es el aumento de los adultos mayores. ¿Y por qué? Porque el promedio de vida cada año va aumentando. A nivel general, el promedio de vida anda alrededor de los 75 años y va en aumento. En ciertos lugares está llegando a los 80 o 85 años. Y sumado a eso, hay otro lado, otra estadística, digamos, de esta de datos demográficos, y es que la población joven, por lo general, va decayendo. Hay menos jóvenes y por otro lado, hay más adultos mayores o más ancianos. ¿A qué voy con esto? Que el aumento de la población de adultos mayores es una realidad. Veámoslo así. A nivel general, en Europa se dice que cada año hay 1 millón más de personas mayores a 75 años en comparación con el año pasado. Digamos que va como una sumatoria de más 1 millón, más 1 millón, más 1 millón, y sin restar el millón pasado. Año
solo en Europa tenemos ese crecimiento de 1 millón. Ahora, claramente en esto está la gracia común de Dios que ha permitido el avance médico, el avance tecnológico, y han aportado grandemente a aumentar esto. La calidad de vida, la vida más larga en muchas personas. En la antigüedad era muy poco común llegar a ciertas edades ancianas, y los pocos ancianos que habían sí eran tenidos en muy alta estima. Y la gran mayoría, en particular de los hombres, morían entre los 30 y 40 años, consecuencia de las guerras. Entonces, nosotros vivimos en una época ciertamente privilegiada. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida es mucho mayor comparada con la antigüedad. Así que tengamos eso como un trasfondo. Hay más ancianos que antes, y por ende es más común esta frase que acabamos de titular: hay un anciano en mi casa. Es más común, ¿por qué? Porque hay más ancianos en general. Ahora bien, segundo principio que debemos tener claro, y es la perspectiva que el mundo tiene sobre la ancianidad. Y en pocas palabras, el mundo ve la vejez como algo malo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está cargado de superficialidad, entendámoslo así. Y la vejez por eso no es bien visto. ¿Por qué? Porque, vámonos así, ¿cómo tiende a ver el mundo? La belleza y la fuerza que tuvieron en la juventud va a ir pasando. Y es algo que la gente quiere evitar. Por ejemplo, siempre se ve, cuando uno habla con mujeres, no le pregunte la edad. Y si usted le dice que aparenta menos años de los que tiene, se siente mejor. ¿Por qué? Porque eso es esa perspectiva de no quiero verme mayor. Porque ahí se tiene un poco por debajo lo que es la vejez en comparación con lo que la Biblia dice. Nadie quiere verse, veámoslo así, más mayor de lo que es. Ciertamente creo yo que en eso hay alguna influencia del mundo, aunque por otro lado también no, mira, me pueden decir que me veo más saludable o algo así, pero por lo general no me veo viejo. Y en el mundo particular eso se da, ¿por qué? Porque está cargado de superficialidad. Y por otro lado, como la vejez es inevitable, a menos de que la muerte se interponga, el incrédulo lo ve como con cierto resignamiento. Y es algo que ciertamente va a llegar, así que aproveche los años buenos que queden, porque ya cuando sea viejo no va a poder hacer nada. En general, esa es, creo yo, la perspectiva del mundo. La fortaleza de la juventud poco a poco va quedando atrás, y la gente solo tiene, sobre todo ya los que ya están entrando, más entrados en años, se recuerdan de los 20 como esa edad de la felicidad, cuando podían hacer todo y no les dolía nada. Pero ya ahora el cuerpo se vuelve más susceptible a las enfermedades, las defensas del cuerpo se van perdiendo, la masa muscular se va perdiendo, y es natural. Y ese pensamiento, por lo general, se resume cuando hablan con alguien: me hubieras conocido cuando tenía 20. O incluso entre familiares, ven a la abuelita, lo hubieran conocido cuando era joven, qué bonita era. Porque está siempre esa comparación de juventud y vejez, y generalmente se compara la vejez en detrimento de la juventud. El punto, mis hermanos, que quiero dar es que ciertamente hay algo de pecado en esos comentarios, y sobre todo tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el entendimiento del mundo puede manchar el entendimiento que los cristianos deberíamos tener de la vejez. Tener eso de anhelar en exceso la fuerza y el vigor del pasado, los libros sapienciales de la Biblia sencillamente lo etiquetan como: eso no es sabiduría. El autor de Eclesiastés 7:10 dice así: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El proverbista sencillamente la lanza, como decimos, en el aire después de meditar tanto, y dice: anhelar los tiempos pasados, preguntarse la causa de que esos tiempos fueron mejores,
Nunca en eso hay sabiduría, dice. ¿A qué voy con esto? Entonces, el mundo ciertamente ha influenciado en la visión de la vejez. Y por otro lado, también es un reto, ¿por qué? Porque ciertamente nosotros vemos que como cristianos no hemos influenciado la visión que el mundo tiene sobre la vejez. Por ahí tenemos un reto, mis hermanos. Después, otro principio que debemos tener claro, principio número 3, y es cómo Dios quiere que veamos a los ancianos. Una preocupación que todos tendemos a tener en general es no llegar a ser una carga para otros. Y cuando pensamos en que vamos a envejecer y que vamos a ser ancianos, siempre en el pensar de todos, y hay creyentes e incrédulos, siempre es, yo no quiero ser una carga para nadie. Que Dios me quite la vida, pero que a mí mis hijos no me cuiden. Sale del pensamiento de muchos. ¿Por qué? No queremos llegar a ser un estorbo, decimos. Ahora, esto se debe ciertamente a cómo el mundo ha influido en el pensamiento de los cristianos. ¿Por qué? Porque así ven a los ancianos. Por otro lado, también ciertamente se ve a un corazón orgulloso que no se quiere ver a sí mismo recibiendo ayuda de las personas que posiblemente durante sus años fuertes él ayudó. Nosotros como cristianos, creo que en toda área, mis hermanos, debemos nadar contracorriente. Y debemos hacerlo para que nuestros familiares que van rumbo a la ancianidad o que ya son ancianos, no lleguen a sentirse una carga para nosotros, o gracias o por causa de nosotros. El creyente debe ver a los ancianos como la Biblia lo dice. Job 12:12 dice así: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Uno de los sinónimos que la Biblia siempre muestra de la vejez es sinónimo de inteligencia, sinónimo de sabiduría. Repito, Job 12:12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Otra cosa que la Biblia manda, y es un principio creo que sencillo, y es el respeto a los mayores, a los adultos mayores o a los ancianos, se les debe respeto. ¿Y por qué? Porque son sabios, porque su mismo estatus, digámoslo así, de ancianos, de entrado en años, demanda naturalmente eso. Levítico 19:32 dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El temor a Dios aquí se manifiesta como reverenciando al anciano. Delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. La idea es que usted está sentado en la plaza y pasa una persona respetable y delante del anciano te levantarás. Se pone de pie porque es una persona respetable. Proverbios 23:22 dice así: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Otra cosa que la Biblia manda entonces con respecto a los ancianos es no menospreciarlos. Y esto es un reto, mis hermanos, ciertamente para, creo yo, las generaciones jóvenes de nuestras épocas. ¿Por qué? Porque un mensaje que siempre nos bombardean en general es que nosotros sabemos más, que nosotros somos más inteligentes que las generaciones pasadas, que sabemos más, y más ahora con acceso a internet y todo ese montón de cosas. Generalmente tendemos a vernos como, yo sé más que mis papás, yo sé más que mis abuelos, sé más que mucha gente en el pasado. Y ciertamente puede ser verdad que tengamos más conocimiento, pero eso nunca debe hacer que, como lo dice aquí, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La Biblia nos manda aquí entonces a no menospreciar a los que hayan envejecido, es a no tenerlos en poco. Si nos comparamos con ellos, debemos verlos como personas que caminaron más que nosotros en este mundo, y por ello debe ser tenido en alta estima. En resumen, entonces, la Biblia nos manda a ver a los ancianos como personas sabias, personas que merecen
reverencia, el respeto a los mayores que nos enseñaban desde niños, que debemos seguirlo enseñando, y no tenerlos en poca cosa, sino tenerlos en alta estima. Ahora bien, también la Biblia nos enseña en qué Dios pide de los ancianos. El mundo ve la idea, recordemos, como esos que ya se esforzaron toda su vida, ya criaron hijos, ya forjaron un patrimonio, y ahora es turno de la libertad, de viajar por el mundo, se espera la jubilación supuestamente, ¿para qué? Para andar de arriba abajo haciendo lo que no pudo hacer en su juventud. Y ciertamente no está mal querer recrearse, no está mal querer viajar. Algunos podrán hacerlo, otros providencialmente no podrán, se quedarán con las ganas. Dios decide soberanamente quién podrá hacer algo y quién no. El punto es, en esas cosas, el corazón malvado o la actitud que puede haber detrás de esos deseos. Pero, ¿qué es lo que espera Dios a la luz de la Biblia de los que ya son adultos mayores o ancianos? Dios espera, por ejemplo, que sigan dando fruto de fe en el Señor Jesucristo. Salmos 92:14 dice así: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces, Dios espera, aún en la vejez fructificarán. El creyente va a seguir avanzando en años, si Dios providencialmente se lo permite, y cuando llega a una edad bien avanzada, dice, aún en la vejez fructificarán. Va a seguir, entonces, dando frutos de justicia. Dios espera que el creyente anciano siga dando frutos de justicia, de esos que son, como dice el apóstol Pablo, para la gloria de Dios. La Biblia presenta aquí la vejez, dámoslo así, como una virtud o como un símbolo de la bendición de Dios. Y este salmo trae eso, cómo Dios bendice a su pueblo, cómo Dios ha bendecido a Israel, que desde niños los cuidó, los estuvo cultivando, fueron fructíferos, y dice, aún en la vejez fructificarán. Dios espera también de los ancianos que tengan el deseo de transmitir el mensaje de Dios a quienes, a las próximas generaciones. Salmo 71:18 dice así: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Dios ve, vámonos así, y espera entonces que los ancianos tengan esa perspectiva conforme a la voluntad de Dios, que piensen de sí mismos a como Dios piensa. ¿Cómo? Que son personas útiles para su reino y que se deben caracterizar, ¿por qué? Por transmitir a la próxima generación lo que Dios ya ha trabajado en ellos. Es como se veía constantemente en el Antiguo Testamento, que la demanda que Dios les hacía es: pasen a la siguiente generación, pasen a la siguiente generación, porque si no, va a venir una generación como la llamaban los profetas duros de cerviz, que se olvidaron del nombre del Señor. Y en ese contexto, digamos, siempre los ancianos salían como esas personas que merecían reverencia, esas personas que se debía tener en alta estima, que eran sabias y que aún en su vejez decían: hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Los ancianos eran vistos en el antiguo Israel entonces como esos pilares de la sociedad que eran encargados de transmitir esa sabiduría divina ¿a quiénes? A la posteridad. Y ciertamente en el Israel de Dios, que es la iglesia, la cosa no es diferente. Se espera entonces que el anciano tenga la noción de sí mismo como útil para el reino de Dios y que por ende aporta al mismo. Ahora bien, otra cosa que se debe tener claro es, ya bajo este título que acabamos de ver, tenemos un anciano en casa, ciertamente debe reinar lo que llamamos comprensión. Porque digamos que Dios nos elija a nosotros para cuidar a nuestros padres o cuidar a nuestros suegros en su vejez. Y ciertamente, en muchos casos, a nivel físico y mental ocurren cambios naturales de los que debemos estar conscientes. Algunas capacidades físicas se perderán con los años, incluso se puede
algunos ancianos pueden perder la memoria. Son cosas que naturalmente vienen con la vejez. Por ejemplo, en el anciano puede haber una casi negativa a adaptarse a los cambios y le va a costar más naturalmente. Hay cambios físicos, mentales en su cuerpo. Y esa negativa a los cambios es algo, digamos, que nace de esa etapa. Debemos entonces tener comprensión. ¿Por qué? Poco a poco el anciano ciertamente va quedando postergado en el tiempo. Hay un tiempo en que él era el que mandaba en casa, quien dirigía, quien llevaba dinero a la casa, pero ahora las cosas son distintas. A él le vienen a cuidar, y la comprensión, por eso digo, va en ambas vías. El anciano que ya tiene hijos mayores debe comprender que él ya no es una autoridad como lo era en la antigüedad para sus hijos. Porque sus hijos ahora gobiernan una casa siguiendo el orden natural. Ellos tienen personas que les están sujetas como hijos, y ahora por ende el anciano ya no debe estar esperando obediencia de sus hijos. Ciertamente lo que puede esperar es lo que la Biblia le demanda, que lo honren y que lo reverencien, pero ya no esa sujeción como una autoridad legítima. Entonces el anciano debe comprender eso. Ya no es una autoridad legítima para su hijo puesta por Dios. El hijo, aunque su padre no es una autoridad como lo era antes, ciertamente le debe respeto, ciertamente le debe ver como esa figura sabia. Ahora, supongamos que el anciano esté deteriorado de salud, ya no razone como antes, el hijo lo cuida. Bueno, el hijo debe depender plenamente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ejercer ese cuidado sabio a sus padres, a esos que se desgastaron la vida por él, ¿cómo? Con caridad, amor y paciencia. Y ahí vamos a algunos principios entonces para los creyentes que les toca cuidar a los ancianos. Uno, no olviden que Dios está en el control absoluto de todo, y Él trae esas situaciones a su vida. Puede ser que le traiga un adulto mayor difícil, sí. Bueno, Dios voluntaria y soberanamente lo hace. ¿Por qué? Porque quiso. Y quiso ponerlo a usted en esa situación particular, en su sabiduría, para trabajar con usted. Es el medio santificador que Dios usa con los creyentes. Romanos 5:3 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para muchos que cuidan ancianos, a sus padres o a sus suegros, que ya están ciertamente deteriorados de salud, es un reto. ¿Por qué? Lo pueden ver como, digámoslo así, usemos este lenguaje, una tribulación, una difícil prueba. ¿Por qué? Porque es difícil. Puede haber alguien malcriado, puede haber alguien incluso que quiera golpearlo cuando esté perdiendo sus capacidades mentales. Pero Dios es sabio, mis hermanos, y recuerde hasta cierto punto cuidar su integridad física. Y por otro lado, como dice el apóstol Pablo, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esa es una sucesión, digamos, del fruto que Dios le va dando a los creyentes cuando los ejercita en paciencia. ¿Y los ejercita en paciencia cómo? Probándolos. Y a lo último, el fruto que menciona el apóstol Pablo es sencillamente la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque, vámonos así, vamos a desempeñar esa labor de cuidar a los que están a nuestro cargo, ¿cómo? Con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Otra, en última instancia, Dios es el que cuida. Nosotros solo somos un instrumento en manos de Dios. ¿Por qué? Él es el soberano que guarda la vida de los suyos siempre. Isaías 46:4 dice así: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y yo guardaré. Entonces, vámonos así, cuando nos toque, o si ya le toca, hacerse cargo de sus padres o de sus suegros, el principio que vemos aquí es que sencillamente solo somos un instrumento. Yo siempre le digo, usted es un guante, la mano es la de Dios que hace lo que quiere. Y en última instancia, entonces, como dice, Dios es el que cuida, el que vela. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Dios es el que cuida y vela
y sustenta la vida de los hombres. Y ciertamente esto no anula la responsabilidad humana. Otro principio que debemos tener claro es sencillamente el pensar que Dios tiene del cristiano en general, y es que no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Para los demás, Romanos 14, si vivimos, para Él vivimos. Morimos, para Él morimos. Filipenses 2, 3 lo dice así: no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Este versículo siempre creo que yo lanzo un reto difícil. ¿Por qué? Veámoslo, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya, Dios nos manda a todos, ve a los demás como superiores. Y después de eso, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Ya, Dios nos manda entonces a vivir para los demás. Vivimos en una época en que el individualismo y el egoísmo nos es ofrecido como lo mejor. Trabajo para mí, vivo para mí, espero pensionarme para mí. Pero la Biblia nos da la pauta clara de que los cristianos debemos imitar al Señor Jesucristo, que vino ¿a qué? No a ser servidos, sino a servir. Y esta es una de las áreas en que Dios ciertamente llamará a algunos y a otros no, pero Dios llamará a algunos ¿a qué? A hacerse cargo de los ancianos de su familia. La vida que se asemeja a la vida de Jesucristo es una vida de servicio a los demás. Muchas veces, como cantamos, somos siervos del Señor, y Jesús, veámoslo así, llega al punto que aún clavado en una cruz, posiblemente a minutos de morir, Él estaba preocupado ¿por quién? Por su madre. ¿Quién va a velar por su madre? Y se la encarga al apóstol Juan. Es una preocupación natural ciertamente que el hijo debe tener por sus padres. Otra, ya para ir terminando, y es las prioridades de la casa. 1 Timoteo 5:4 dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí se da el principio del cuidado de los hijos. Los hijos deben tener cuidado de sus padres, dice así. ¿Y cómo lo hacen? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Y cómo se da eso? A recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Notemos cómo lo llama Pablo, una recompensa. Dice, los hijos, el comportamiento piadoso de los hijos para con sus padres es recompensarlos. Hacerse cargo de ellos es mostrar piedad. No es un acto social, sino es un mandamiento de Dios. Y es visto como una retribución o una recompensa. El mundo ciertamente, últimamente he visto que hasta tienden a meter cierto pensamiento, y es, si usted es papá, usted no debe enseñarle a sus hijos a que le den gracias. ¿Por qué? Porque ellos no decidieron venir a este mundo, sino que usted los trajo. Pero la Biblia, aquí lo vemos, nos dice lo contrario. A recompensar a sus padres o a retribuirle. Dios manda a los hijos a que retribuyan a sus padres lo que han recibido. Es como estamos en deuda con nuestros padres, porque se esforzaron toda la vida, se desgastaron por nosotros, y ahora se espera que ya, vamos aquí, en situaciones como por ejemplo, hay una muerte, hay una viuda, un viudo, le retribuyamos, están ancianos, no pueden valerse por sí mismos. Entonces la piedad se manifiesta como recompensando a sus padres, retribuyéndole el trabajo que ellos hicieron por nosotros. Y dice, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es como el olor fragante que se hablaba en el Antiguo Testamento, que subía del tabernáculo. Bueno, eso es el olor fragante que levantan los hijos, digámoslo así, cuando ofrenden o ofrecen esa ofrenda de cuidado a sus padres. Olor fragante
Y esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y ya para terminar sencillamente con esto, es bueno preguntarnos, ¿somos siervos del Señor o somos egoístas? Nuestros padres se sacrificaron por nosotros y estamos dispuestos entonces ahora a sacrificarnos por ellos cuando estén ancianos. En alguna medida se espera que nos sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestro salario, nuestra casa, algo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la receta que Dios da para el cristiano es sencillamente vivir para otros. Y ahí la pregunta es, ¿lo estamos haciendo?